Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les recuerdo que por favor ¡suscríbete! Y le den like a la página de Facebook para que se enteren de cualquier novedad relacionada con estos videos o con este proyecto llamado Historiador Histórico. ¿Ya? Salud. Hoy vamos a hablar de América Latina AC, lo que significa América Latina antes de Cristo. Sí, adivinaste. ¿En serio adiviné? Pero por supuesto, amigo. ¿Y cómo le voy a hacer entonces? ¿Voy a hablar de América Latina antes del año 0 o qué? Ah, el que sabe, sabe. Lo que pasa es que cuando estudiamos Historia Universal y nos hablan de AC, siempre pensamos en antes de Cristo, antes del año 0. Pero también, si lo piensan, es otra manera de referirse a la llegada, antes de la llegada de los españoles a América. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron, trataron de imponer el cristianismo, ¿verdad? Antes de eso, los indígenas no tenían ni idea del cristianismo. Y esta es la materia que comúnmente se suele llamar América precolombina, América antes de los españoles, América prehispánica, en fin. Eso es porque Chile se encuentra dentro de Latinoamérica. Por ende, algunas de las cosas que pasan en Chile están vinculadas con lo que pasa en el contexto histórico de Latinoamérica. E incluso después vamos a ver que también están vinculadas con cosas que pasan en Europa occidental, en el mundo occidental propiamente tal. De partida tenemos que decir que América Latina posee dos raíces, las cuales dan los cimientos para lo que es el día de hoy. La primera es, o son, todos los pueblos originarios indígenas que existieron en América Latina desde tiempos que no podemos cifrar bien porque quizás los testimonios históricos que tenemos no nos permiten hacerlo bien. Eso es porque recurrimos a la arqueología, a hallazgos de utensilios, de elementos que ocupaban ellos, entonces no podemos calcular bien de qué época era exactamente. Y la segunda raíz es la que tiene que ver con la conquista y colonia de los españoles por un lado y de los brasileños en otro lado, o sea, de los portugueses en otro lado, que se concentraron principalmente en Brasil. Eso obviamente tiene que ver con el Tratado de Tordesillas, que se hizo después del descubrimiento de América y cuando empezaron las expediciones después del viaje económico, ¿vale? Vinculados también, o sea, aquí hay relación también con lo que es el contexto de Europa Occidental. Bueno, si estamos hablando de América antes de Cristo, que ya explicamos lo que es, quiere decir que vamos a hablar ¿de cuál? ¿De cuál de las dos raíces vamos a hablar? ¿De la primera? ¡Correcto! ¡Has acertado! Es decir, vamos a hablar de América Latina antes de la llegada de los europeos. Vamos a concentrarnos en las colonias españolas, primer recorte que hacemos, porque en Chile llegaron los españoles, no llegaron los portugueses, ya. Ese primer recorte, y eso se puede ordenar, ya sea por ubicación geográfica o por orden cronológico, como quieran, ¿ya? Y para poder hablar de todos los grupos humanos que existieron en América Latina antes de la llegada de los españoles o portugueses, vamos a concentrar en los españoles, tenemos que encontrar un mínimo denominador común para lograrlo. ¿Cuál es? El que está dado por un esquema que se nos ha entregado mucho tiempo, que habla de etapas de desarrollo que alcanzaron diversos grupos humanos. Algunos llegaron más arriba que otros. Y este esquema tiene dame esos 5 etapas del desarrollo. A ver,
es el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. El paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. Mira, el paleoindio también se le suele llamar paleolítico, o como también se le llamaba, cazadores de grandes presas. Tiene esos tres nombres, pero para que no se enrede la cabeza con tantas cosas, dejémoslo en paleoindio, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago este enredo de nombres? Bueno, porque tiene una cosa muy importante. Esto nos debería recordar un poco a cuando hablábamos en los videos de historia occidental, cuando hablamos de la diferencia entre el paleolítico y el neolítico. Paleo significa antiguo, neo significa nuevo, lítico significa piedra. Es decir, paleolítico significa antigua piedra y neolítico significa nueva piedra. Mira, esta etapa se llama paleoindio. También se le puede denominar paleolítico. Si significa piedra antigua, paleolítico, como se vio en el video anterior, quiere decir que estamos ante una época que podemos catalogar como la prehistoria. La prehistoria de los pueblos indígenas. Pero, bueno, resulta que estas etapas de desarrollo en algunas civilizaciones y grupos humanos conviven. Hay grupos humanos que son contemporáneos entre sí, donde, por ejemplo, tenemos a los incas que pueden haber llegado perfectamente al posclásico, mientras habían grupos humanos que estaban en el norte de Chile, lo que hoy día es el norte de Chile, en el altiplano, que pueden haber estado perfectamente entre el formativo y ni siquiera habían llegado al clásico. ¿Sabéis qué? Me perdí, me perdí. Ah, ¿no entendiste? No me importa. El paleoindio es una etapa de desarrollo que generalmente se da posterior a la última glaciación que sufrió la Tierra, que sufrió, padeció, como quieran llamarle, ¿ya? Y de la inmigración de humanos, bueno, dependiendo de cómo, si creen en la teoría del estrecho de Bering, que bajaron por el estrecho de Bering cuando estaba congelado, después se descongeló, se cerró el paso porque se convirtió en agua. Bueno, si creemos en esa teoría de inmigración de un lado a otro de los seres humanos, bueno, ya, pero es posterior a esa última glaciación, eso es lo importante. El ser humano, al estar en un medio ambiente que está en constante cambio, porque el final de la glaciación significó un cambio de temperaturas, significó que desaparecieran hielos, hubo aguas donde antes no había. Al subir la temperatura empezó a haber desiertos, por ejemplo, en Atacama. Antes eso estaba lleno de vegetación y todo eso, pero cuando subió la temperatura eso se convirtió en un desierto. Bien, y obviamente también a lo mejor aparecieron bosques en otras partes donde la temperatura era muy helada, no daba para que vivieran vegetación, y que después de eso sí empezó a existir. Bueno, como el ser humano estaba en constante aprendizaje, estaba en constante aprendizaje porque siempre está cambiando el medio ambiente. Y por lo mismo siempre fue nómada. Nómada es que se traslada de un lugar a otro para subsistir, para encontrar alimentos principalmente. ¿Ah? Y por eso se organizaban en bandas, pequeñas tribus, que se dedicaban, o sea, a la caza, o sea, a la pesca o a la recolección. Y eso también les da el carácter de nómadas, porque obviamente los peces pueden haber en alguna parte, pero a lo mejor en el siguiente periodo me conviene más estar acá, después me conviene estar aquí, después me conviene estar allá. Me voy moviendo constantemente, no tengo algo que me haga estar de forma permanente en un lugar. El periodo paleoindio tiene la peculiaridad de que se crean las primeras puntas de flechas, ¿ya? Y estas puntas de flechas las encontramos en las cuevas de Fel y Poyiaique en el extremo sur de Chile. Estoy hablando de la Patagonia. Después del paleoindio, seguimos con el periodo arcaico. El periodo arcaico es una transición entre
el ser humano que es cazador-recolector y otro que es agricultor. Y por ende también es una transición entre el ser humano que es nómada y el ser humano que es sedentario. Aquí el ser humano ya conoce, ya tiene mejor conocimiento, más acabado, del medio ambiente que lo rodea, como que ya deja de mutar y por ende ya maneja mejor lo que hay alrededor. Ya. ¿Qué pasa en él? Al tener mejor idea de cómo es ese medio ambiente que ya parece que dejó de cambiar, parece, porque siempre ha andado cambiando el medio ambiente, empieza a crear las primeras herramientas y utensilios que le sirven para una mejor supervivencia, y también comienza los primeros intentos de domesticar animales que con el tiempo se ponen fructuosos. Esto se produce principalmente porque después de mucho tiempo de caza, de recolección, de pescar, se habían agotado los alimentos aquí, 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 allá, acá, todas partes. Se habían agotado. Entonces, ¿qué pasaba? El ser humano necesitaba encontrar otras fuentes de alimentos. Y estas fuentes de alimentos se fueron concentrando en unos determinados lugares, en unas determinadas regiones. Por lo que ya le había dicho antes, porque, por ejemplo, al norte antes había vegetación, pero cuando empieza a subir la temperatura y eso provoca el derretimiento de algunos hielos, ahí comienza a haber desierto. Y en otras partes, donde ya estaba muy congelado, no había nada de vegetación, la temperatura se calienta, quizás no tanto como en los desiertos, pero sí lo suficiente para que haya vegetación. Y bueno, como se empiezan a concentrar estas fuentes de alimentos, hace que el ser humano pase a ser seminómada. Es decir, ya no es una persona, un ser humano que se traslada de un lugar a otro de forma permanente, sino que se queda en un lugar por una estación y cuando ve que la estación ya cambió por otra estación del año, se va a otro lugar, después vuelve aquí, después vuelve acá, así. Pero más o menos por el mismo tipo de lugares. La organización, a ver, cuando en el Paleo Indio vimos que se organizaban en pequeñas bandas, pequeñas tribus, ¿ya? Bueno, aquí las bandas se empiezan a hacer más numerosas. Las bandas siempre fueron familiares a todo esto. Bueno, las bandas se hacen más grandes, pasan a tener hasta 30 personas y se convierten en macrobandas, es decir, las familias y la gente que estaba ahí era mucho más amplia ya. Y incluso las tribus empiezan a dar paso a pequeñas aldeas, que eso antes no se había visto, ¿ya? Hasta empieza a aparecer la figura de un líder que dirige esa banda, que antes no existía. Antes todos éramos iguales, todos nos mandamos solos. Ahora no, hay un líder que puede manejar a los demás. Empieza a haber una pequeña diferencia, pequeñísima. También empieza a haber unos primeros intentos de alfarería y de cerámica. Claro, siempre se le atribuyen al periodo posterior que vamos a ver ahora, sí, pero hay que ser francos, o sea, los primeros hallazgos son más o menos de estos periodos del arcaico, de esta etapa de desarrollo. Después pasamos al periodo formativo, que aquí se perfecciona la agricultura. Habíamos dicho que en el periodo arcaico fue una transición entre el hombre nómada y el hombre sedentario. Bueno, el ser humano nómada y el ser humano sedentario, si queremos ser más amplios de género. Claro, fue porque en el periodo formativo se perfecciona la agricultura, haciendo que el hombre se quede en el mismo lugar siempre y pueda habitar ahí sin tener que desplazarse de un lugar a otro, ni siquiera por temporadas. Y eso fue porque en el periodo arcaico se empiezan a desarrollar los primeros intentos de agricultura. Y la agricultura que se desarrolla ahí es extensiva. ¿Qué quiere decir esto? La agricultura extensiva ocupa amplios territorios, pero la energía que se utiliza para ellos es muy baja. Por ejemplo, se planta un terreno bien grande, se ara todo y después se cosecha ahí. Pero esa tierra no se vuelve a utilizar inmediatamente, ya sea porque es muy difícil regarla, ya sea porque la tierra no permite plantar inmediatamente al tiro,
un montón de detalles, ¿ya? Entonces eso sí es que, por ejemplo, yo plantaba aquí, me podía después de plantar aquí, de cosechar y todo, ir a otro lugar y volver a hacer lo mismo, y después ir a otro lugar y hacer lo mismo, y después a otro lugar y así, ¿ya? En el periodo formativo, el tipo de agricultura pasa de ser... esto es lo otro que no dije. Mira, espérate. El sistema de cultivos era el de rozas. ¿Cuál era el de rozas? El que se talaban bosques y se quemaban. Se quemaban los árboles y ahí se plantaba. Y bueno, esto significaba deforestar. Deforestar, talar, donde se estaba talado se quema la tierra, después se utiliza para cosechar, ahí, listo. Se ocupó esa tierra, se siguen quemando árboles, talando árboles, quemando árboles, se utiliza esa tierra y después de nuevo, y así sucesivamente, y así empezó la primera deforestación en América Latina. En el periodo formativo pasamos del sistema de cultivos extensivos a uno intensivo. ¿Qué significa esto? Que ahora los trozos de tierra eran menores y se ocupaban menores, y no necesitaba ocupar mucho más después, sino que se podía usar casi el mismo terreno siempre, pero la energía que está concentrada ahí es mayor. ¿Y cómo se logra pasar de un sistema de cultivo extensivo a uno intensivo? Bueno, la respuesta está en los sistemas de regadío artificiales que se crearon para lograrlo, ¿ya? Un gran ejemplo de eso fue lo que hicieron en el lago Texcoco cuando crearon estas islas flotantes, donde ahí hacían sus cultivos. El sistema de cultivos extensivo es más antiguo que el sistema de cultivos intensivo. El sistema de cultivos extensivo, se da más que nada en zonas tropicales, o sea, zonas con mayor temperatura, y los sistemas de cultivos intensivos se dan más en lugares que están hacia el interior, lugares que no necesariamente están cerca del mar, que no tienen mucha humedad, que la oscilación térmica es mucho más amplia, puede ser mucho calor o mucho frío, o el calor es muy seco siempre, o el frío se mantiene siempre en la misma estabilidad, en fin. Entonces eso ya nos está dando una primera distinción entre grupos humanos en América Latina que lograron llegar hasta la etapa arcaica y otros que pasaron a la etapa formativa y quizás más adelante, ¿ya? Y ya tenemos una primera distinción. El sistema de cultivos extensivo logra que el ser humano sea sedentario en América. Y al ser sedentario se pudo aglomerar una cantidad de gente nunca antes vista. Una población de gente que ya supera las macrobandas de 30 personas, que ya supera las tribus, que ya supera las pequeñas aldeas que incluso ya se estaban dando. Y eso permitió que después hubiese división social de roles y un montón de detalles, que también hubiese una élite que gobernase a los demás, autoridades, ejércitos, en fin, un montón de detalles que vamos a ver con más claridad después. Pero eso también nos dice por qué existió en América Latina dos focos de concentración de desarrollo humano, donde se concentran las grandes civilizaciones que existieron antes de la llegada de los españoles. Una está en Mesoamérica y la otra está en América Andina. ¿Y qué permitió el sedentarismo? ¿Y qué permitió el sedentarismo? Bueno, lo que estaba diciendo antes, permitió una diversificación social. Eso quiere decir que hayan diferentes roles con diversos deberes, derechos y privilegios entre unos y otros. El inicio de una religión como medio para explicar los diversos fenómenos naturales que existían: la lluvia, el sol, la vida, la muerte, no sé, por dar un ejemplo así bien vagos, bien burdos, ¿ya?
Y también, bueno, también para explicar por qué se organiza la sociedad de la manera que se está organizando. Y también se inicia el desarrollo de la escritura y de un lenguaje común. O sea, lenguaje común y de ahí sale la escritura, ¿ya? En Mesoamérica se destaca en el periodo formativo la cultura olmeca. Y en América Latina tenemos la cultura chavín, ¿ya? Estas culturas son la base de las que surgen posteriormente con un desarrollo posterior. Todos sabemos o todos tenemos una idea de cuáles son, lo voy a decir más adelante. Después tenemos el periodo clásico, y con el periodo clásico, bueno, a raíz de la fuerte aglomeración de gente que había ya en el periodo formativo, comienza a dar paso a la urbanización de la población, es decir, a la creación de ciudades, a la creación de pueblos, diversos en un terreno, desperdigados por un terreno principalmente, ¿ya? Se sigue aquí la diversificación de roles ya empieza a adquirir ciertas diferencias notables que ya podemos entender, palpar de cierta manera. Bueno, por un lado tenemos los comerciantes, por otro lado tenemos los comerciantes, por otro lado tenemos una casta religiosa, por otro tenemos una casta que es la que tiene el poder, que sería algo así como una dinastía, ¿ya? Y tenemos ciertos adelantos culturales en base a conocimientos, tecnología, bueno, más que nada conocimientos. Por ejemplo, en las ciencias tenemos el calendario, el desarrollo de un calendario, ¿ya? Como ejemplos tenemos en Mesoamérica, yo creo que se lo imaginan, ¿verdad? ¿Tú te lo imaginas? Ok. Tenemos por un lado, a los mayas en Mesoamérica, y en América Andina tenemos a los mochica o moche, a Nazca y Tiwanaco. Todos ellos son del periodo clásico o la etapa de desarrollo clásico. Y después tenemos la etapa de formación del postclásico. El postclásico es, a todo lo que ya habíamos dicho en el clásico se le suman una creación de una casta militar, ¿ya? Esa casta militar surge porque en los terrenos donde se estaban sacando alimentos y otros recursos para poder generar la subsistencia, se estaban acabando. Entonces, ¿qué necesitaban hacer estas civilizaciones a esta altura? Civilizaciones las que alcanzan este periodo, era expandir sus territorios. ¿Cómo se expanden los territorios? Pues creando un imperio. O sea, el rey pasaba a ser un rey, el que estaba a la cabeza de la casta poderosa que dirigía a todos con sus súbditos, pasaba a ser un emperador. Y comenzaban las guerras contra otras civilizaciones, otros grupos humanos que estuviesen contra sus intereses. Y los aniquilaba, peleaba con ellos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo más importante de este periodo. Entonces, aquí la casta militar también no solo aparece, sino que tiene una importancia relevante para la continuidad del desarrollo de esta cultura. También es importante la creación de la familia real o dinastía propiamente tal, que si bien en el clásico ya se había hecho, en el postclásico empieza a ser de una manera más importante. También destaca el desarrollo de la arquitectura, de los palacios imperiales, que son sumados principalmente para fines religiosos. ¿Ah? La religión es importante como cemento social, entrega la motivación necesaria, por ejemplo, para que las tropas pudiesen conquistar a otros, era lo que les daba el porqué de estamos haciendo esto, ¿ya? Y para los afanes imperialistas que se emprendieron, ya no bastaba con decirle al ejército por qué tenían que luchar, sino también porque tenían que conquistar a otros. Bueno, y los ejemplos de postclásicos son las dos grandes civilizaciones que se terminan desarrollando en América Latina. En Mesoamérica tenemos a los aztecas y en América Andina tenemos a los incas. Todos los conocemos, pero está bien ponerlos en su respectivo lugar según estas etapas de desarrollo que existen, ¿ya? Miren, hay que destacar una cosa. Ambas civilizaciones son el resultado
de un largo proceso de desarrollo que se va dando en uno u otro lugar por lo menos 10 milenios antes de su existencia. Es decir, aquí hay que entender que tanto los aztecas como los incas, que son las civilizaciones con mayor desarrollo, las únicas civilizaciones que lograron el mayor desarrollo de su cultura en América Latina, no se dan porque aparecieron de la noche a la mañana, sino porque existieron culturas y grupos humanos predecesores a ellas, que de a poco fueron desarrollando uno que otro elemento que fue necesario para que éstas surgieran. ¿Ya? Bueno, y con esto terminamos el video de hoy. Yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo más. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook. Cualquier pregunta de, no sé, sea con este proyecto, sea con algún apunte histórico, lo dejan aquí en los comentarios de este video o me mandan un mensaje privado en el canal de Facebook, en la página de Facebook que tengo, ¿ya? Eso es todo, cuídense, que estén bien, nos vemos, adiós y salud a todos ustedes.